¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Pues desde aquí vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias en esta noche queremos darte, agradecidos por este gran privilegio y la oportunidad de poder adorarte, alabarte, agradecerte, a la vez por bendecirnos con las fuerzas, el ánimo y la inteligencia. Gracias por cada hermana y hermano por haberles traído con bien. Queremos hacer estos 3 eventos muy especiales, principalmente el cantar esta hermosa canción, el estudiar tu santa palabra y también poder dejar en tus manos estas siguientes peticiones y agradecimientos. Agradecidos a ti, pedimos primeramente esa dirección de lo alto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Ya saben, a continuación hay un boletín. Ustedes todos tienen un boletín. Venezuela, Señor, no te pongas un destino. Saben, vamos a observar, y así dice en la parte de la portada: Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, Cayambe 2022, noviembre 16, boletín número 238, JWS, nombre. Dicho esto, vamos a abrir la palabra de Dios. No sé cuántos tienen Biblia, tal vez físicamente, virtualmente. Vamos a ver en el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16. Y si usted ya tiene, vamos a ponernos en pie y vamos a leer ya. Salmos 55, 16 al 17. ¿Sí? Pongámonos en pie y leamos a la voz de 3, con voz fuerte y duro. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tomen asiento ya. Y saben, vamos a cantar esta hermosa canción. Esta canción, por nuestras manos, se titula Dios Incomparable. Recuerden que el autor de esta hermosa canción es la generación 12, y vamos a cantar todos, ¿ya? Entonces, sigan nomás. Mis hermanos y mis hermanas, buenas noches. Gracias por estar aquí. Por favor, pongámonos de pie para cantar, para alabar a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal su noche? ¿Qué tal su semana? ¿Se ha pasado bien? Ahorita nos estamos a media semana. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios.
ir leyendo todos desde aquí. Esas son activar la señal. ¿Saben? Ustedes tienen un boletín en la parte intermedia, debemos abrir, y en la parte izquierda está el bosquejo, en la parte derecha están las bendiciones personales específicas, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo en la parte superior que dice ahí mi servicita. Amén. Muy bien, vamos a observar en el libro de Apocalipsis, capítulos números 1, 19. Pasa la siguiente ya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 1, 19 y vamos a leer. No sé cuántos saben este texto, es bastante conocido y lo hemos estado leyendo casi, mejor dicho, en todos los estudios de la palabra de Dios. Entonces vamos a ponernos en pie. Si usted no tiene su Biblia, tiene también en pantalla. Si usted no tiene Biblia, tiene en pantalla. Póngase de pie, ya. Vamos a leer. ¿Ya? Vamos a leer con voz fuerte y todo, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de que estas. Tomen asiento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos viendo y usted tiene a continuación que dice ahí. Así, baja la voz. ¿Ya? ¿Ahí qué dice? El Apocalipsis. Amén. Entonces recuerden, para poder entender de manera más específica, estricta y exacta, vamos a observar, y usted tiene como, que dice a continuación ahí. Tema. ¿Quiénes aborrecen las obras de los nicolaitas? Amén. A continuación vamos a observar, y usted tiene, estamos observando, y dice así en pantalla. Estamos en el 15º detalle con número 15, Romanos, ¿qué dice ahí? 15. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. A continuación vamos a observar, y dice así en pantalla. Sí, sí. Apocalipsis capítulo 12 y 13. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para las 7 iglesias. Amén. Sí se ha perdido el micrófono, ¿verdad? A continuación, hermanas y hermanos, estamos en el punto número 6. ¿Teito puedes ver? No, ya. Joshua, ¿qué dice ahí? Respectivo estudio. Amén. Muy bien. Estamos estudiando algunos aspectos muy importantes y necesarios en cuanto a la primera carta de la primera iglesia cristiana. La primera carta a la primera iglesia cristiana, usted tiene como literal A, ¿qué dice ahí? Ahí sí se necesita. Amén. Estamos viendo de Éfeso. A continuación vamos a observar, pasaré a la siguiente, Joshua, Apocalipsis, capítulos números 2, versículos números 6. Vamos a leer ese versículo ya. Y vamos a culminar ahora. Pongámonos de pie y vamos a leer a la voz de 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tomen asiento ya. A continuación usted tiene en pantalla, y aquí le toca leer. El versículo 6 de Apocalipsis. El versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 2, tiene la parte de elogio muy importante. Amén. ¿Saben? La primera parte y elogio muy importante es si usted tiene como el primer guión. ¿Qué dice ahí? Primero, Jesús afirma a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:6, la primera parte de Dios. Amén. Vamos a observar a continuación. Vamos a ver esta frasecita. Hay 3 palabras y dice sí. Pero tienes esto. Apocalipsis 2:6, la primera parte del versículo. Vamos a observar estas 3 palabras. En primer lugar, recuerden, la persona que está hablando esta parte de la palabra de Dios y todo lo que es el capítulo 2 y el capítulo número 1 es nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ver con el primer guión. Ponle Joshua ya. ¿Qué dice ahí? Aquí es lo que le ahí. Cuando la palabra de Dios nos dice primero, ¿quién es esto? Se refiere que nuestro Señor Jesucristo realiza una afirmación, demuestra, asegura y cita
Amén. Recuerden en esto. Recuerden en esto, cuando dice realza, está poniendo en lo alto, está agradeciendo, está demostrando y asegurando, felicitando a esta madre iglesia, porque a más o aparte de que tenía algunos detalles, algunos pecados, algo tenía ellos e iban en contra de esto. Había una falsa doctrina. Como dice, más con cuánto amor, después de la necesaria exhortación de Jesucristo, vuelve a poner en alto y felicita para el consuelo, tranquilidad para esta madre iglesia de Éfeso. A la vez, como ejemplo para nosotros hoy en día también, para cuando nosotros seamos reprendidos, exhortados y consolados por Dios, tengamos más delicia, más gozo y privilegio en alabar, agradecer y adorar a nuestro Dios Todopoderoso. A continuación vamos a ver con el siguiente guión. Recuerden, hermanas y hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice tienes, la palabrita tienes, viene del verbo 2192 y la palabrita es ejo. La palabrita ejo, recuerden, solo tiene 3 letras. Y traducido es tienes, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Recuerden que tienes está en plural, ¿sí? Y la palabrita es ejo. ¿Y qué significa? Tienes viene del griego 2192 ejo, que significa sostener, capacidad, continuidad, relación o condición, estimar, conservar, guardar, aguantar, dominar, tener en cuenta, dar gracias. Amén. Eso es lo que significa la palabra tienes. Vamos a observar también con el tercer punto, vamos a observar otra palabrita muy importante. Cuando la palabra de Dios nos dice, pero tienes esto, ¿a qué se refiere? ¿A quién le toca ahí? Se refiere que nuestro Señor Jesucristo felicita a un cuarto de la iglesia de Éfeso no amó como debió. Al menos el Señor pudo pedir positivamente. Amén, exactamente. Entonces, Jonita, puedes coger a Camilo. De igual manera, ¿saben lo que nosotros muchas veces fallamos? Pero nuestro Dios Todopoderoso, sea lo que hagamos o no lo hagamos, sea poco o mucho, Dios está listo para animar, para felicitar, para motivarles y a llevar a cabo a nosotros y a seguir adelante. ¿Entendieron? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 2:6, recuerden, pero tienes esto, está anticipando, y vamos a ver ahora, por lo tanto, la segunda parte y exhortación muy importante es, si usted tiene con el segundo guión, ¿qué dice ahí? Esto va a ser fuerte, ponerse en las obras a los colegios de iglesia de Jesús. Amén. ¿Quién sabe qué son los nicolaitas? ¿Han escuchado a alguien tal vez? Los nicolaitas. De pronto, por ahí alguien que se llama Nicolás. Por si acaso, el barrio San Nicolás. Por si acaso ya. ¿Saben? Vamos a observar. En la parte de abajo dice Apocalipsis 2:6, la segunda parte del versículo. Vamos a leer. Ponle a continuación, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? ¿Saben? Y dice así, pongámonos de pie y leamos, ¿ya? Así dice. Vamos a empezar desde aquí. Dice la palabra de Dios desde aquí. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:6, la segunda parte del versículo, Reina Valera 1960, que aborreces las obras de los nicolaitas. Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben, hermanas y hermanos? Usted tiene como el primer guión. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Cuando la palabra de Dios nos dice que a veces la palabra de los iglesias porque odiaba amén. Eso es lo que hacía caer en cuenta. Odiaba, aborrecía, no le gustaba en realidad que pueda haber esto. Ahora, vamos a ver a qué se refiere cuando dice los nicolaitas. Tenemos a continuación, Joshua, el segundo guión. Cuando la palabra de Dios nos dice, especialmente la primera, la palabra aborreces, viene del griego 3404 y la palabrita es miseo. Recuerden que la palabrita
miseo es aborrece, aborreces. Vamos a ver más adelante, la palabra aborrezco no es lo mismo que la palabra aborrece, o aborreces, perdón, ¿ya? ¿Qué significa? Joshua, ¿qué significa? Significa odiado, detestar, específicamente perseguir, amar menos, mirar más y dar una perspectiva negativa. Amén, eso es lo que significa en cuanto a cuando dice aborrece, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora con el tercer guión. Asimismo hay una palabrita que sobresale, y esta palabrita es cuando la palabra de Dios dice Nicolaitas. Sí, la palabra Nicolaitas, 3531 el número Strange, la escritura, y la palabrita es Nicolaites. Esa es la palabra, la transliteración o la pronunciación de la palabra Nicolaitas, que traducido al castellano es Nicolaitas. Y ¿saben a continuación qué significa la palabra Nicolaitas? ¿Qué significa? ¿A quién le toca allí? Exacto. Significa consolidado, adherente y procedente de Nicolás. Exacto. La palabra Nicolaitas es una anticipación, es un sinónimo, y generó esta palabrita de Nicolás. Vamos a observar ahora quién es Nicolás, ¿ya? Voy a leer una partecita, de eso no lo tienen ustedes. ¿Saben? Dice que enterrado en una carta a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, Juan tenía una serie de comentarios contra esta iglesia en una ciudad que tenía un famoso templo llamado el templo de la diosa Diana, o también para los romanos que se llamaba la diosa Artemisa. Éfeso, recuerde, en comparación con otras iglesias que recibieron cartas de Apocalipsis, tuvo bastantes buenas notas de Dios, además de destacarse un poco en su fervor por Dios. Había resistido las prácticas inicuas, soportando la persecución y eliminando a los falsos profetas para que no destruyeran la iglesia de Dios. Aparte de eso, aborrecían a los Nicolaitas. La carta también hace un comentario positivo, más que las prácticas de un grupo llamado Nicolaitas, que también Dios odia, aborrece y reprocha. Número 4, o el siguiente guión, 4. Vamos a ver ahora. ¿A quién le toca aquí? Hay una pregunta muy interesante. ¿Quién era Nicolás? Nicolás, posiblemente fundador de las Nicolaitas de la Biblia de Hechos 6:5. Amén. Vamos a observar en Hechos 6:5. En realidad este Nicolaita o Nicolás viene de ahí, y es algo bíblico y algo que sí aparece en la palabra de Dios. Recuerden que un engañador tiene que saber las mañas, los movimientos, así es que no podemos decir que es un engañador uno de fuera. Algunos piensan que es el Nicolás, es el mismo hombre que parece convertirse al cristianismo en Hechos 6:5. Y recuerden que, y ahí vamos a ver ya, solo quiero leer esta parte, pero perdió el camino hacia una enseñanza conocida como gnosticismo. ¿Qué es gnosticismo? ¿Alguien recuerda tal vez? O la gnosis, o el gnosis. Tal vez alguien, gnosticismo. Recuerden, la palabra gnosis o gnosis es conocimiento, es una palabra en griego. Cuando habla de gnosticismo, recuerden, está aumentado la palabra ismo. Entonces es una corriente a base del conocimiento. Entonces dice, señalando a Nicolás, el diácono, como autor de la herejía y jefe de esta secta. Recuerden que dentro de los 7 diáconos que la iglesia primera eligió, una enseñanza herética que arrasó con muchos miembros de la iglesia en el siglo II, pero nada aparte de las raíces de su nombre parece vincularlo con la secta que parece plagar y contaminar a la iglesia de Éfeso. Vamos a observar en Hechos 6:5. Si usted ya tiene, ponle la siguiente. Exacto, Hechos 6:5. Si usted ya tiene, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Si usted no tiene, espérese ahí.
Así dice la palabra de Dios. Aquí aparece el nombre. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoró, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Tomen asiento ya. ¿Se dan cuenta? Es uno de los 7 diáconos que aparece Nicolás. Ahora, recuerden que este Nicolás, cuando dice la palabra prosélito de Antioquía, significa que era residente originario de Antioquía y estaban en Jerusalén en la primera iglesia. Ahora, en realidad esta es una corriente, es una doctrina. Cuando hablamos en la política, por ejemplo, ¿quién creó el correísmo? Es el presidente o el expresidente Rafael Correa, como más conocido el Papi Correa. Entonces se dan cuenta. Ahora, políticamente quedó el correísmo. Lo mismo en Nicolás pasa. Entonces, como Nicolás lo que hizo es adoptar, mejorar, en este caso, como decía el Correa, mejoró arte política, la lista de donde él está incluido. Lo mismo hizo Nicolás, porque en verdad los nicolaitas vienen más atrás, pero ya vamos a ver. Ya, ¿usted tiene ahí alguna pregunta, alguna duda tal vez? Vamos a ver con el 5.º guión si no hay preguntas. ¿A quién le toca ahí? Gracias. 5. ¿Cuál era el significado de los nicolaitas? Amén. Su nombre puede derivar de una raíz griega que significa conquistador o destructor. Exactamente. Pero recuerden que aquí, en realidad, en este momento, está hablando de conquistar, pero para destruir. Esa secta estaba involucrado en esta amada iglesia de Éfeso de Apocalipsis, capítulos 2, versículos números 6. ¿Alguna duda hasta ahí tal vez? Si están entendiendo. Saben, hermanas y hermanos, los nicolaitas parecen provenir de un grupo de secta en ese momento que seguía a un hombre llamado Nicolás. Pero este hombre Nicolás tenía y seguía y tenía conocimiento de las prácticas desde muy atrás. Y por eso, como ahí vimos, está hablando de conquistador, destructor. ¿Entendieron? Vamos a ver ahora con el 6.º guión que dice: ya, ahí lo tengo, ya, exactamente. Ahí sí. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Amén. ¿Quiénes eran ahora los nicolaitas? Sí, aunque no está fuera de lo común que Dios odie las prácticas de los grupos hermanos, como el sacrificio de niños de los cananeos, basados en Levíticos capítulos 20, versículos números 1 al 5. Hermana y hermano, recuerden. Entonces, se da cuenta, ya estamos dando indicios de dónde está proveniendo. Es de los cananeos. Y vamos a ver más o menos de dónde, a quién adoraban estos nicolaitas. Y si usted tiene su Biblia, busque en Levítico capítulos 20, versículos números 1 al 5, ¿ya? Si usted tiene, ahí pongámonos de pie y vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer todos juntos y vamos a leer sin perder, vamos a leer respetando los signos de puntuaciones y vamos a leer con ganas y con ánimo, ¿sí? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Levítico 20, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre.
Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi nombre contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Un asiento ya. Hermanas y hermanos, como aquí nosotros observamos, está detallando algo muy importante. Era una de las prácticas que los nicolaitas realizaban. Ahora, ¿a qué se refiere Moloc? ¿Alguien sabe tal vez? Ya, al dios Moloc, está bien, acepto la respuesta, aunque casi no tanto. Ya, un ganado, ya siempre hay esto, ¿verdad? Vamos a ver, a continuación, vamos a ver qué significa el Moloc. ¿A quién le toca leer? Ponle sazón. Aló. Lean, no sé. Moloc significa Moloch, femenino, hebreo, Fenicio. griego, también transcrito como Amorok o Molech. Es el nombre dado por la Biblia a una antigua divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Amén. Recuerden que este Moloc, el que está aquí o el anterior, bueno, en primer lugar habla en hebreo, esta es la escritura, la palabra Molech es la escritura, ¿ya? En griego, la escritura, y tenemos lo que es Moloc. Lo que debemos de entender, aquí estamos viendo Molech, de esto, ¿ya? Ahora, lo que debemos saber de verdad, Moloc era un dios pagano en las cuales, o sea, era el nombre de un demonio, por si acaso. Esto no era así un dios que digamos el dios todopoderoso, no, por si acaso. Era un dios pagano, era un demonio donde la gente creía, y este dios era de los cananeos. Por eso ahí dice fenicio hebreo. Cuando hablamos de fenicio hebreo, estamos hablando de la tierra de los cananitas. Ahí adentro estaban los fenicios, fereceos, ereteos, saduceos, eleseos y otras naciones más. Hablando en eso, era un demonio que hacía y daba sacrificio a los niños menor de 1 año o hasta 1 año. Recuerden que esto era un toro, pero dentro de aquí había fuego muy fuerte. Creo que a unas 45 grados, muy alta, ¿verdad? Y ahí le ponían en esta mano y los bebitos ahí morían quemados, o sea, daban el sacrificio de esa manera. Ese era el dios Moloc, por si acaso. Era un dios cananeo, originalmente fenicio, como aquí dice, de Moloc fenicio. ¿Entendió? Este grupo mencionado, recuerden, los nicolaitas, parece destacarse de otras sectas que también surgieron en las escrituras y en todas partes de la historia de la iglesia. Los nicolaitas han suscitado una gran cantidad de debates académicos, porque muchos de los que se sabe sobre el grupo aún se encuentran en la oscuridad. Sin embargo, si el Nicolás de Antioquía, mencionado en Hechos, inició la secta de los nicolaitas, parece haberse apartado de su fe, adoptó lo que es el gnosticismo. Recuerden que el gnosticismo es creer en el conocimiento, y ahí viene el dicho: el poder está en el pensar. Es una idea filosófica. Usaban mucho Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, los más famosos. Entonces, en realidad, la palabra de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre que dice: en el pensar está el poder. Es verdad. El Espíritu Santo a nosotros nos guía en nuestros corazones, nos da esa iniciativa, y en el pensamiento nos da esas fuerzas, esos ánimos para poder tener iniciativa. Pero no solo está en el pensar. El Apocalipsis fue escrito mucho más después que el libro de Hechos, y quizás, escuchen esto, durante ese tiempo Nicolás se enamoró de las enseñanzas de Moloc, de esto, y los eligió y prefirió y intrometió en el cristianismo. Eso
Eso parece alinearse con el hecho de que los nicolaitas cedieron bajo las presiones del gobierno romano, perdieron su fe y parecían querer arrastrar a otros cristianos con ellos, en especial a los efesios. ¿Pero qué hizo los efesios? ¿Qué hicieron? Le aborrecieron, no le adoptaron, no le cogieron nomás. Tan solo algunas pocas notas, comentarios y citas bíblicas que nos dicen que en ese tiempo, inmediatamente después de los apóstoles, se desarrolló una secta maligna y peligrosa sobre el cual advierte Jesús en 2 de las cartas de las 7 iglesias. Mandó también, y vamos a ver otro, que es a la iglesia de Pérgamo. Manda a la iglesia de Éfeso advirtiendo de este asunto, y manda a la iglesia de Pérgamo. El nombre se menciona 2 veces en el libro de Apocalipsis, los nicolaitas. Procede de Nicolás, pero los nicolaitas eran una corriente religiosa que se basaban en el gnosis o en el gnosticismo. Eran conocidos en las cuales en las ciudades de Éfeso y de Pérgamo, varios padres de la iglesia. Cuando hablo de padres de la iglesia, estoy hablando después de los apóstoles y de sus discípulos, la tercera generación, incluidos como Ireneo, no sé si habían escuchado, Hipólito, Epífanio, Teodoreto y Teodoro. También mencionado a este grupo, señalando a Nicolás, diácono, como el autor de la herejía y jefe de esta secta de los nicolaitas. Vamos a ver un poquito, usted tiene a continuación con el número 7, guión, que dice ahí la siguiente pregunta. ¿A quién le toca leer ahí? 7. ¿Quiénes eran los nicolaitas en el contexto histórico? Amén. Más adelante, saben, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el autor parece vincular, parece dar a conocer las prácticas de los nicolaitas con las prácticas de aquellos que escucharon a Balaam. ¿Se dan cuenta? O sea, aquellos que siguieron a Balaam. ¿Quién se acuerda que era Balaam? Balaam, en Números, usaron a las mujeres madianitas para seducir a los hombres israelitas y llevarlos a adorar a otros dioses. Por eso, recuerden que cuando Balaam se va, era un profeta supuestamente de Dios, Balaam. Pero recuerden que un rey le pide, y se llamaba Balaam, para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo? En vez de Balaam poner ahí y decir, no, es que no puedo y yo no voy a obedecer, ¿qué hizo él? Él se fue de todas maneras. Dios ya le dijo, no lo hagas, pero él se fue, y por eso hasta le tocó maltratar a una burrita. ¿Se dan cuenta? Ejemplos de tales actos son desarrollados también con el ejemplo de Salomón. Más adelante, por eso empezaron a tener muchas esposas. Cuando la palabra de Dios habla de Salomón, que tenía 700 concubinas, está hablando que 700 mujeres. Ahora, en este mundo actual, a veces es bueno para los hombres, ¿verdad? Un hermano dijo así aquí, ¿verdad? Cuando escuchó eso, que bueno, dice, buena amiga de Salomón, o sea, uno cada día. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué duro eso, ¿verdad? Eso Dios no permite. Así es que en eso Balaam crea esa doctrina, esa secta, y lo desviaron a los israelitas, y así siguieron a estos dioses. Recuerden ahorita, adoraron al dios Moloch y se metieron en lo que es la prostitución. ¿Se dan cuenta? Eso es en cuanto a esto, ¿ya? Vamos a ver el siguiente, que dice ahí, 8º guión. Amén. Entonces vamos a observar en cuanto a su doctrina o la corriente a seguir. Usted tiene acá el primer asterisco. ¿Qué dice ahí? Mica, ¿a quién toca? Doctrina que proviene de y a Balaam con los nicolaitas. Amén. Como ya les dije, debido a que Apocalipsis parece vincular a Balaam con los nicolaitas, uno puede asumir que la iglesia de Éfeso enfrentó un dilema similar a esto, inmensa en la cultura pagana romana en esa ciudad. La secta de los nicolaitas pudo haber intentado imponer a los cristianos para que abandonen su fe tal como había sido expuesto antes. Eso es lo que hubo. Hay otra más que se involucró, se introdujo, viene con el segundo asterisco. ¿Qué dice ahí?
Joshua te toca, mi hijo. Doctrina que proviene del camino de Caín. Tal como nos narra el Génesis, ¿quién se acuerda en qué capítulo narra? ¿Quién fue que dio inicio a la primera muerte, homicidio, realizado por el mismo hermano Caín en contra de Abel? ¿Por qué? Por envidia, porque Abel dio la mejor ofrenda. No es tanto si dio ovejas o si dio plantas o si dio dinero, no es tanto, sino la disposición del corazón. Y hay que entender en verdad que en esos momentos la ofrenda debía, y como ahora dice, la palabra de Dios dice, como Dios propuso en su corazón. Entonces, él es el inventor o es el que incita para la muerte a su hermano. Recuerden, al Dios Moloch. ¿Qué hace Dios Moloch? Recibe en sacrificio a los niños de 1 año o menos de 1 año. Vamos a ver otra doctrina más que se involucró en esto de los nicolaitas. Tercer asterisco, ¿qué dice ahí? Doctrina que proviene de comer comida ofrecida a los ídolos. Exactamente, así como ahora se lo hace. Por ejemplo, usted va al cementerio con una coladita y unos pancitos y ahí empieza a rezar y dejar y piensa que el muertito va a comer, mientras tanto que van los perritos y se comen y piensa que el otro día ya el almita comió. ¿Se dan cuenta? Y viene desde esos tiempos. Y los nicolaitas también parecían comer la comida ofrecida a los ídolos, contra el cual Hechos nos decreta y dice, vamos a ver en Hechos capítulos 15, versículos 29, ¿y saben qué dice ahí la palabra de Dios? Entonces no es fácil la situación y todo eso es bueno e importante quitar, ¿ya? Hechos 15, 29. Si usted tiene, póngase de pie y vamos a leer, ¿ya? Hechos 15, 29. A la voz de 3 vamos a leer, ¿ya? Hechos 15, 29, eso está adelante del libro de Juan, antes de Romanos, ¿ya? Vamos a leer, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 15, 29, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis bien, hacéis, pasadlo bien. Tomen asiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Es un consejo que el apóstol Pablo estaba dando. Hay algunas partes que hace caer en cuenta. La primera, sacrificio a los ídolos, así como a Moloch y otros más. La segunda, de sangre, o sea, derramamiento de sangre para los demonios, para Satanás. De ahogado. ¿Saben? Eso es, en verdad, por ejemplo, a veces hay personas, en realidad a los animales es muy importante que puedan sangrarlas, que pueda haber ese sangrado, ¿ya? Pero recuerden mucho que hay personas donde matan torciéndoles o ahogándoles o ahorcándoles. Eso en realidad no está bien que lo hagan de esa manera, matar a los animalitos. Es importante que haya sangrado. Y recuerden que esto es uno, ¿ya? La otra parte, cuando habla también de ahogado, está haciendo caer en cuenta en realidad que así presentaban el sacrificio a los demonios. Y de fornicación. Ahora, recuerden que los demonios que incitan, recuerden, ¿qué es una fornicación? La fornicación es un joven y una señorita convivir, vivir, sobrevivir y tener relaciones sexuales sin haberse casado. Entonces, todo eso hacían a estos dioses. Y esta corriente nicolaíta hacía eso. ¿Se dan cuenta? Y luego dice que no deben hacer y que deben apartarse de eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigamos el siguiente guión. ¿A quién le toca leer ahí? ¿Por qué importa lo de comer los sacrificios a los ídolos? Exacto. Entonces, recuerden, ¿por qué es esto así importante? El dominio romano requería sacrificios a sus dioses. Emperadores como Decio intentaron eliminar a los cristianos, imponiendo sacrificios a varias deidades romanas. Por eso, como usted sabe, solo cambiaron los nombres. La diosa Isis,
el dios Horus y todo eso, y por eso de ahí viene lo que es, por ejemplo, la Navidad y todo eso. Aquellos que resistieron, enfrentaron persecución y posiblemente ejecución. Los nicolaitas parecen, escuchen esto, ajustarse a esta cultura romana y parecían animar a los cristianos de Éfeso a hacer lo mismo en esa época, en este medio de persecución tan terrible. O sea, lo que estoy diciendo es, como ahora llegó esto de los finados y todo eso, entonces ahora sí, como en este caso la costumbre y la tradición es hacer la colada y llevar los pancitos al cementerio, en vez de hacer eso, entonces llevemos a la iglesia y comamos. O sea, no está mal en verdad hacer la colada morada y los pancitos, pero no es necesario hacer justo en esa fecha. Por ejemplo, con mi amor hicimos en el mes de mayo, no tenía nada que ver y vinieron unas personas a visitar y venimos. Entonces, lo malo está que, wow, confinados y ahí sí tenemos que ser, y ahí la iglesia también se organiza y todo eso. No debe ser eso. Recuerden que cuál es el objetivo de esto de los finados y todo eso. ¿Saben? Al comer la comida dado a los ídolos, esto implica que había ido a los templos para recibir esta comida y habría tenido que participar en las inmoralidades sexuales allí para adquirir complacencia a la carne. Parecían plantados en la región de Asia Menor para probar la fidelidad de los cristianos en tiempo en los que parecen la lealtad y era muy importante en ese tiempo, cuando la vida y la muerte física y espiritual estaban en juego en ese tiempo. Entonces, hermanas y hermanos, tengamos mucho cuidado en realidad, porque hay cosas que aparentemente se parecen muy hermosas, como los finados, la Navidad, por ejemplo. En realidad la Navidad, por ejemplo, es otro servicio a Satanás, a los demonios, porque, wow, pensamos que en verdad la Navidad es Cristo y Cristo, la verdad no es así. La Navidad es Navidad, pero Cristo Jesús está ahí todos los días en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo que sí sería bueno es en verdad, tal vez, y peor decir que la Navidad es el cumpleaños de Jesús, es el nacimiento de Jesús. No estoy yendo en contra de eso. Recuerde que en la Navidad nunca nació Jesús. ¿Se dan cuenta? Vamos al número 10. Entonces todo esto en verdad es en cuanto a los nicolaitas, ¿ya? Vamos al guión número 10. Esta es la otra pregunta. ¿A quién le toca ahí? ¿Quiénes son los nicolaitas en la actualidad? Amén. Y a través de esto viene, ¿saben qué viene? El capitalismo. Nuestro país es capitalista, republicano. ¿Se dan cuenta cómo está? Puedes ampliar aquí esta imagen. Aparentemente se da cuenta aquí, dice pirámide del sistema capitalista. Ponen acá. Dice, nosotros los alimentamos a todos. O sea, en este caso somos los pobres. Nosotros trabajamos por todos. ¿Se dan cuenta? Los que madrugamos, los que sudamos, los que estamos ahí, los que somos mal vistos y todo eso. Luego dice, nosotros comemos por todos. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos ya son de la clase. Recuerda que esta es la clase baja. Esto es de la clase media. Aquí dice, ¿cómo más? Nosotros los matamos. O sea, aquí ya vienen lo que son las leyes de acuerdo al gusto. Nuestro país, en cuanto a las leyes, es perfecta en verdad. Pero en cuanto al cumplimiento, nada que ver. En verdad. Si, por ejemplo, yo salgo en una moto y no tengo licencia y salgo a conducir, el policía me cae porque me cae. Pero si de pronto sale uno que tiene un poco más de dinero y es conocido y sale, bueno, sigue nomás que me se dan cuenta, hay mucha corrupción. Entonces, a esto ya. Y lo último, nosotros los engañamos. Esto es el poder. Entonces, recuerden que en verdad, cuando ya, por ejemplo, en este momento la asamblea y todo lo que pasa, y a veces ahorita ya vienen las votaciones para febrero, ofrecen lo que sea y nosotros, wow, bacano, este está ofreciendo, votemos por él, pero no oramos a Dios y dejamos convencer. Y finalmente, el capital, nosotros los gobernamos, finalmente el capitalismo. ¿Qué es capitalismo? El capitalismo es el que más rico sigue siendo más rico
El pobre sigue siendo más pobre. El de la clase media es el que sostiene al pobre y al rico. ¿Se dan cuenta? Entonces, recuerden que cada clase tiene 3 divisiones. Entonces, los de la clase media posiblemente somos nosotros, los que trabajamos, los que sudamos, los que estamos ahí, ¿se dan cuenta? Si no hubiera esta clase, en verdad ninguno de estos pudiera. Hasta en eso se metió esto del nicoleísmo. En la cultura de Estados Unidos, los cristianos ahora enfrentan la opción de integrarse en la sociedad o de instalarse en esta cultura de compromiso. Muchas personas en la iglesia de hoy, como Salomón, intentan casarse con varias esposas en un sentido espiritual. Servimos tantos a dioses y tenemos y desechamos y olvidamos al bendito Dios. Y de esta manera tenemos insertado a ese ídolo que es el dinero. Pero solo podemos servir a un solo amo. ¿Saben? Nuestra cultura está llegando a un punto de no tener esa reflexión en el que tenemos que elegir. Es como un borrego en este momento el pueblo. No estoy hablando mal a usted. Podemos servir a los dioses o a Dios. Es importante elegir. Si elegimos en este último, como la iglesia de Éfeso, resistimos a los nicolaitas y sus intentos demostrados con ellos en caso de la idolatría e inmoralidad. ¿Entendieron? Eso es en cuanto a eso, ¿ya? Sigamos el siguiente guión, por favor, el 11º guión. ¿Saben? Aquí dice sí. Esperemos que se abra la cortina ya. Hay unos muñequitos que abren el río. ¿A quién les toca leer ahí? Mi cabecita, lee, por favor. Cuando la palabra de Dios nos dice que aborreces las obras de los nicolaitas, se refiere que debemos aborrecer los hechos malos de los hombres nicolaitas, no a los hombres mismos. Exactamente, es a los hechos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el hombre dice, en verdad, yo odio a esa persona porque es homosexual. Entonces, en realidad no es bueno odiar a la persona, sino al acto. Es un poco difícil, pero sí, es importante en esto. Así es que eso es lo que pasó en verdad. Ahora, vamos a ver, también este nombre de los nicolaitas aparece en los países antiguos como Egipto, Babilonia, Sodoma y Gomorra. No sé si alguien ha escuchado. Aparte de eso, ni siquiera es una doctrina, es una secta que se metió en el primer siglo dentro de esta madre iglesia, y Jesús mismo tuvo que decir con su voz todopoderosa y con autoridad y mandar esta carta a Juan, el discípulo amado, el último apóstol, para que vaya y diga a esta madre iglesia que tengan cuidado con estos, que todo esto está pasando. Estos nicolaitas, los seguidores de Balaam, abusaban de la doctrina paulina o de Pablo de la salvación. Decían que la salvación no es por gracia, por eso tenían que hacer sacrificios, por eso tenían que adorar ídolos, convirtiendo en una imitación a la lascivia. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el último que dice ahí, el último guión en este punto. ¿A quién le toca leer ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice que aborreces la obra de los nicolaitas, se refiere que nuestro Señor Jesucristo felicita por aborrecer las obras de los nicolaitas. Amén. ¿Se da cuenta? Eso fue muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios dice así en Apocalipsis 2:6. Dice, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas. Y vamos a ver el último punto. Quería leer una partecita nomás, ¿ya? Se ha especulado mucho acerca de la identidad de ese grupo, pero las escrituras especifican quiénes eran. Tal vez eran una secta equivocada tanto en su práctica como en sus doctrinas. Los nicolaitas eran un grupo herético que perturbaba a la iglesia de Éfeso y de Pérgamo. Aparentemente sus enseñanzas y sus prácticas eran inmortales, tal vez hasta idólatras. Algunos de los padres de la iglesia relacionaban esta secta con Nicolás, uno de los 7 líderes elegidos en la iglesia de Jerusalén
en Hechos 6:5. Una diferencia sobre este tema es que el mensaje de Éfeso, los nicolaitas son rechazados por los cristianos de la iglesia del primer siglo, pero ya en el siglo 3 y 4 ya no son rechazados, sino que están adentro de la iglesia. Así es como en el periodo de la iglesia de Pérgamo esta doctrina era mayoría y ya estaba arraigado, tanto que fue la principal influencia para que la iglesia se uniera con el imperio, o sea, la iglesia con el Estado en el año 392, de manera que los que vemos ya desarrollado en el mensaje a Pérgamo es como el paganismo, como la degeneración y la amálgama entre el cristianismo y el paganismo por medio de la iglesia y el imperio dio como resultado el establecimiento del papado en Roma. En otras palabras, la introducción de la apostasía en la iglesia por medio de las doctrinas de herejías de Balaam y de los nicolaitas que predicaban que no importa el cuerpo más, el espíritu lo es todo, una especie de una nueva era, que ahora actualmente lo tenemos, ya que en aquellos tiempos permitir el adulterio, la fornicación y la idolatría fueron solamente las primeras señales de lo que pasó en el periodo de Pérgamo, cuando se cristianizaron una gran cantidad de costumbres paganas. En el año 313 se emite por medio del emperador Constantino el decreto de Milán que reconocía a la iglesia cristiana como una institución jurídica y que a partir de ese momento se acababan las persecuciones. En el año 380 se emite el decreto de Tesalónica donde se anexa a la iglesia cristiana como la iglesia del imperio, pero esto no sucedió de manera oficial sino hasta el año 392. La adoración al sol, y que ahora lo llamamos el Inti Raymi, fue introducida a la cristiandad también en el periodo de Pérgamo. Allá por los años 321 fue el emperador romano Constantino que en el año 321 emitió la primera ley de descanso durante el día del sol del imperio romano, mandando a todos los habitantes del extenso imperio romano a cesar el trabajo por el dios, o se les decía dies solis. Y 62 años después del emperador romano Teodosio cambió el nombre de dios solis por día del sol, por dies dominicus, o día del Señor, camuflando de esta manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. Eso se dan cuenta. En verdad hay algunas cosas, pero estoy dando a conocer de manera general en realidad, ya que ustedes no están estudiando en instituto o universidad, así es que sí, nomás ya, para que no se aburran porque si quieren cafecito ya. Vamos al último punto, en la parte o la tercera parte, y elogio muy importante que usted tiene con el tercer punto. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer ahí? Jesús aborrece a la hora de nicolaitas junto a la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, vamos a observar Apocalipsis, capítulos 2, versículos número 6, la tercera parte. ¿Y saben qué dice? Vamos a leer todos, ¿ya? ¿Pueden pararse un momento? 1, 2, 3. Vamos a leer desde aquí. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 6, la tercera parte del versículo, las cuales yo también aborrezco. Vamos a observar el primer guión. Pásales a su por favor. ¿Qué dice ahí el primer guión? ¿A quién le toca leer? Primero, cuando la palabra de Dios nos dice, las cuales yo también aborrezco, se refiere que nuestro Señor Jesucristo afirma, confirma y asegura que es una secta que divide, odia, mira con indignación a la cristiandad. Amén. Entonces, eso es en verdad, ¿ya? Veamos ahora el siguiente guión. El segundo guión, ¿saben? Aquí hay esta diferencia. Recuerden que la palabra aborrezco viene del idioma griego 3404 y la palabrita es miseo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Odiado, detestar, específicamente perseguir, amar, menos mirar, más y dar. Una expectativa negativa. Amén. Vamos a ver el tercer guión. ¿Qué dice ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice,
cuales yo también aborrezco, se refiere que nuestro Señor Jesucristo repugna el mal y no le gusta porque está basada en una secta que enseña la hipocresía. Sí, se dan cuenta y aprendimos algunas partes que ellos odiaban. En conclusión, repite la alabanza a la iglesia de Éfeso por su rechazo firme a este grupo, a esta secta, y también recuerden que más atrás había también apóstoles falsos y los nicolaitas. El Señor felicita y a la vez felicita a la iglesia de Éfeso y odia el comportamiento de los nicolaitas, y por eso Cristo mandó esta carta. ¿Sí? Entonces, puestos de pie, vamos a orar, ¿ya? Oremos, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por habernos dado este privilegio de poder estudiar este versículo de Apocalipsis, capítulos 2, versículos número 6. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, en especial acerca de la doctrina de la secta de los nicolaitas. Queremos agradecerte, papito Dios, y en verdad tener sumo cuidado. Posiblemente en nuestra iglesia puede involucrarse costumbres o tradiciones que el mundo lo hace y pensar de que es lo correcto. Oramos para que cada hermana y hermano de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista de Dios es Fiel esté firme, esté interesada y pueda seguir adelante en tu palabra. En tus manos encomendamos, agradeciendo y orando en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento. Quiero agradecer de manera muy especial por las hermanas y hermanos que se han conectado en la página de Facebook de nuestra amada Misión Bíblica Bautista Dios es Fiel. Por lo demás, bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias. ¿Ya?